Muy buenos días. Es una alegría para mí de nuevo estar con todos ustedes, queridos amigos, para presentarles una primera parte de un tema que ya habíamos entrevisto, se había entrevisto, creo, en anteriores presentaciones. Como estamos navegando en esta travesía para comprender algo de esa partitura que es la filosofía política, sobre todo aquellos ciudadanos que quieran participar, que quieran actualizar esos principios. Esa partitura que comenzamos dando unas pequeñas notas con aquellos principios de la filosofía, etcétera, y que volveremos. Hoy quiero profundizar un poco más en cuestiones de filosofía política. Es importante recordar algo que yo siempre enfatizo. La filosofía no es lineal, no sigue, digamos, un proceso hacia el progreso con mayúscula. Es más, va en espiral o yo a veces digo que se recicla fundamentalmente elimina ciertos elementos y los transforma en otros. De cierta manera, hoy podemos tener un pensamiento platónico reciclado, aristotélico reciclado, etc. Por eso vamos hacia adelante, volvemos atrás, miramos al costado, paramos, reflexionamos, volvemos atrás de nuevo. Es decir, es un camino que si uno lo hace con atención y con estudio y con una verificabilidad en la experiencia cotidiana, es muy enriquecedor. Entonces, hoy me voy a abocar a introducir un tema que yo lo titulé los paradigmas políticos, los paradigmas en filosofía política. Algunos pueden llamar de manera ligeramente diferente, como modelos de pensamiento político. Yo creo que utilizar esa palabra modelo es muy lícita. Modelos de verificación de una hipótesis de ciertos principios, así como hace quizás en la ciencia empírica. Aunque nosotros utilizaríamos, cuando hablamos, qué sé yo, de filosofía clásica, daríamos más un sentido analógico a ese modelo. Pero dejemos por el momento eso y aboquémonos a lo que fundamentalmente nosotros llamaríamos los paradigmas políticos. Entonces me voy a abocar a mostrar algunos, seguir con nuestros slides para que les guíe un poco en este camino. Siempre yo creo que es importante y no me canso de insistir que cuando uno habla de filosofía, cuando uno habla de filosofía política, hay que matizar. Los juicios los juicios demasiado axiomáticos, absolutistas, que no ven, no miran la realidad con todos sus contornos, yo creo que a largo plazo es un error. Yo creo que hay que matizar, que es un poco también un gesto de caridad. Un gesto de caridad hacia el otro y un gesto de caridad, yo diría inclusive hacia nosotros mismos, que a veces nuestra mirada no es lo suficientemente profunda que creemos que fuera. Entonces, habríamos que en esta presentación distinguir qué son los paradigmas, cuál es el paradigma clásico, el paradigma moderno, el paradigma dialéctico. Algunos de ustedes me podrán decir, bueno, pero hay otros paradigmas. Yo les diría que sí. Pero fundamentalmente aquí quiero simplificar. Simple, que es también una labor de la ciencia, tratar de reducir el problema a su unidad, lo más simple, para ahí moverse o irnos a relaciones más complejas. Y sobre todo también llegar a lo que podría ser
hoy el paradigma general. Yo llamo la República Liberal Democrática. Eso abre evidentemente un gran debate, pero es importante tener un poco esa visión. Aristóteles dice muy bien, una visualización en el sentido de la vista, lo que más atrae. Entonces, cuando nosotros vemos el todo, el cuadro general o el cuadro sinóptico, el gráfico, como dirían Aristóteles, o diría incluso Platón, cuando él hace una suerte de distinción entre las líneas de la realidad, de la apariencia y la realidad de las esencias, es decir, como que en la mirada uno ya capta lo que él está expresando en conceptos abstractos. Entonces, en última instancia, vamos a reflexionar un poco a grandes rasgos en eso que se llama República Liberal Democrática, y yo le agregaría personalista. Recuerden, no necesito enfatizarles más esto. Yo creo que el tema es la travesía, la seguimos juntos. Entonces, importante aquí algo que siempre yo recalco también, que la racionalidad es una racionalidad social. Si la filosofía es una labor social, social en el sentido que hay intercambio de pareceres, intercambio de opiniones, intercambio de argumentos, intercambio de pretensiones, y donde los interlocutores proveen ciertas evidencias de sus pretensiones. Por lo tanto, no es una realidad objetiva que está enfrente de uno, frente de mí. Tampoco existe, digamos, que yo soy el depositario exclusivo de la verdad, una suerte de subjetivismo providencialista, o como quieran llamarlo, sino hay un encuentro entre la realidad y el sujeto. Hay una retroalimentación, hay un feedback. Y en esa búsqueda de nosotros con los otros en el mundo, como habíamos visto en algunas presentaciones anteriores, nosotros podemos expresar aquello de la verdad, no sino, perdón, tu verdad o mi verdad, no sino la verdad. Y ven conmigo a buscarla. Es decir, hay una racionalidad social, una racionalidad en base a una amistad a la realidad, y que el otro me ayuda a pulir los errores que yo puedo cometer. A veces sin mucha advertencia, sin mucha atención respecto a la realidad. Entonces, con eso, dicho esto, vamos como punto de partida, es la realidad. Como se puede observar hoy, pueden haber matices, pueden haber agregados que aquí yo no lo puedo percibir. Eso es algo que juntos, posteriormente, en nuestros encuentros podemos ir profundizando. Podemos decir de manera muy genérica, esa es una descripción, que nuestra época es una época de antihumanismo, es una época de nihilismo, la posmodernidad. Es decir, ¿por qué nihilismo? Porque no existen los grandes ideales. El gran ideal es lo que yo defino en cada momento, cómo me autopercibo. No hay una racionalidad, ni siquiera hay una racionalidad abstracta, como se podría criticar en cierta medida a la modernidad. Ni siquiera eso. Menos una racionalidad clásica que admite todos los factores, o lo que yo llamo los niveles de esa realidad. Hoy día prácticamente, de hecho, hay un subjetivismo explícito, implícito. Nosotros quizás este no es el momento para discutir, son cuestiones más delicadas de nociología, que veremos en otra oportunidad. Pero al mismo tiempo, si eso es una descripción de lo que está ocurriendo, eso evidentemente
generan muchos de nosotros una gran depresión. Es decir, como que mi futuro se me angosta, se me hace limitado, entonces yo me angustio y al angustiar pierdo la energía. ¿Cuál energía pierdo? La de los grandes ideales, porque al no tener yo mm, esa generosidad de espíritu que se abre a los grandes valores, el bien, la belleza, la verdad, eso angosta al espíritu, se enferma el espíritu, como diría Ludovico Clages, ese gran filósofo del siglo XX, que es bastante desconocido, pero en su gran crítica al vitalismo hablaba un poco del espíritu, esa actitud de apertura hacia una realidad que nos mueve, nos da energía, nos entusiasma, etc. En ese sentido, también podemos ubicar para tener en cuenta a Romano Guardini. Pero dejemos de lado también eso ahora y vemos qué es lo que nuestro tiempo parecería que le dice sí. A lo mejor no le dice sí de manera muy categórica, pero como parecería que no tiene otra salida. Yo diría al Leviatán, el Leviatán que dice Hobbes. Claro que esto habría que matizar, no me estoy refiriendo solamente a un estado totalitario, autoritario, en algunos casos puede ser, pero es una confianza, yo creo que a veces eh, exagerada a que el sentido, la estructura de la realidad venga fuera de nosotros mismos, porque nosotros estamos en una suerte de subjetivismo fatal. Entonces, como que el Estado es el que nos va a proteger, el Estado me protege, el Estado me cuida. Es otro que está ahí, que nosotros construimos la estructura. Estado total no necesariamente Estado totalitario, porque los liberalismos exagerados también confían en que el Estado va a establecer esas políticas públicas que me van a hacer a mí feliz. Como que el hecho de la felicidad que habíamos reflexionado anterior no depende de mi decisión, depende de las condiciones que están ahí afuera. Y también, evidentemente, es una época que enfatiza las identidades, es decir, una democracia de identidades. No es que yo busco en mi individualidad y mi persona la felicidad o el progreso, la satisfacción, sino eso está configurado dentro de un grupo étnico, de una clase, del género, etcétera. Ese es, digamos, son los signos o son lo que marcan una época. Y en todo esto podríamos agregar de manera sin temor a equivocarnos que es el lenguaje el que está creando toda la realidad. Es una cuestión del lenguaje, cómo yo expreso, qué es lo que digo, qué denoto, qué connoto. Escuche, que eso uno tiene que distinguir. Denotación es la significación del concepto, lo que es. La connotación es la carga afectiva que yo hago, que le doy al concepto. Es decir, yo creo que habría que darle al lenguaje un lugar privilegiado. No estoy sugiriendo que la filosofía sea el lenguaje, sino que es un lugar privilegiado donde se expresa la realidad. Y hoy día, evidentemente, se nos escapa esa realidad. Y al escaparnos el lenguaje, como que es el lugar del debate, del conflicto y cosas así. Dicho esto, vemos que en este contexto es la famosa expresión que se ha usado de una sociedad líquida, resbaladiza. Yo a veces digo una democracia moluscoide, que no se la puede delimitar en sus contornos porque se mueve y se mueve de un lado a otro, etcétera. Y se mueve porque hay una arbitrariedad en los sujetos que se están estimulados por un lado por el marketing, por otro lado el mercado, las necesidades, los deseos, etcétera.
Pero de cualquier manera es una descripción. No estoy apelando aquí a decir, bueno, quiero una sociedad como debe ser. No, hay que partir de una realidad tal como es. Bueno, entonces, ¿qué es lo que con eso, con esta pequeña introducción quiero, digamos, sugerir? Estoy sugiriendo algo que creo es fundamental. Y lo que creo que es fundamental es tener autoconciencia de qué somos. Evidentemente, o no sé si evidentemente, pero eh, puede parecer que darnos cuenta de quiénes somos en esta sociedad moluscoide, líquida, en donde nos movemos entre el agua líquida y un pantano, eh, necesitamos pararnos, reflexionar. Ese es el recogimiento o el ensimismamiento, es decir, tomar distancia de lo que está aconteciendo de manera muy fugaz, rápida, los medios de comunicación, etcétera, y a través de una reflexión serena, uno como que se da cuenta de la dimensión de su propio yo. Por eso no es suficiente mirar algunos videos, quizás sea necesario, sino se necesita además disciplina en el estudio más silencioso, reflexión, y todo eso lleva esfuerzo. Es decir, aquí no hay una solución, entre comillas, los problemas de crisis de la identidad, del nihilismo, de falta de sentidos, de una manera ya automática, mágica. Y yo agregaría algo dentro de la experiencia cristiana, ni siquiera la gracia puede lograr eso. La gracia siempre informa la naturaleza, perfecciona la naturaleza, como dice Santo Tomás. La gracia no es magia. O dicho lo cual, o dicho de otra manera, si uno quiere realmente encontrar un sentido a las cosas, tener un discernimiento de cómo funcionan las realidades políticas, uno tiene que darle a la condición de la naturaleza lo que es de la naturaleza, el esfuerzo, el estudio, el sacrificio, la renuncia. Luego la gracia va a informar aquello que uno poco a poco va escudriñando. Y con eso uno evita muchas afirmaciones que gente a veces que dice, y a veces con razón, que hacemos afirmaciones gratuitas, afirmaciones que podrían ser en sí mismas verdaderas porque vienen de una revelación, pero nosotros no hemos elaborado ni una razonabilidad que pueda hacer que esa pretensión revelada sea una pretensión razonable. Entonces, con eso quiero iniciar el tema y de a poco de los paradigmas. El tema de los paradigmas yo creo que hay que enfocarlos dentro de nuestra perspectiva de la filosófica que en un principio habíamos enunciado. Es decir, vamos a toparnos con modelos, paradigmas de cómo hacer que una comunidad sea justa o sea feliz. Esa es la tarea política. Por lo tanto, vamos a confrontar aquí no solamente un mundo de objetos. Se nos da objetos en el sentido de lo que está enfrente de uno. Dentro de esa objetividad no solamente existen cuestiones o realidades materiales, existen seres humanos. Existen seres humanos que cuando uno los ve actuando, se mueven o actúan siguiendo ideales.
hay una actividad, hay una serie de valores desde un inicio. El valor de la justicia, el valor de la riqueza, de la sociedad, etcétera, nos muestran que esa afirmación. Y otro punto, mi experiencia no se puede divorciar de lo que uno vive. Por lo tanto, en algunos casos uno puede decir, bueno, lo que estás enunciando como paradigma es una cuestión dentro de la tradición cristiana. Yo diría que sí. Eso no invalida la legitimidad de esa anunciación. Simplemente la hace mucho más honesta, yo creo. La hace más, muestra más quién es uno, que no está divorciado de su propia relación con ese mundo en el cual nosotros nos hemos educado y en el cual habitamos. Y dentro de eso, nosotros tenemos que hacer una distinción, que lo que vamos a hacer en mucho, refiere a cuestiones que nosotros podríamos decir, y yo creo que hay que distinguir aquí algo clave. Vamos a describir ciertos modelos de cómo se han planteado o se ha planteado el problema político. Descripción, pero no nos podemos quedar en la descripción, sino que al mismo tiempo, a partir de esa descripción, nosotros tendremos que hacer algunos juicios de cómo debería ser la política. Es decir, lo normativo. Para entender un poco esto, quizás tendríamos que referirnos un poco a la lógica. La lógica es una forma en que se describe cómo actúa la razón humana, nuestra mente, digamos. Aristóteles se da cuenta de eso, que es el que formula, sistematiza cómo actúa nuestra mente, los movimientos de nuestra mente. Y entonces llega a la conclusión de que la mente debe actuar siguiendo ciertos razonamientos para concluir algo que sea conforme a esa razón, que sea razonable. Y entonces, la lógica no es cómo uno piensa, sino es, sí, comienza como uno piensa, pero en última instancia trata de dar los principios y las normas de cómo uno debería pensar. Mucha gente piensa. Ahora, ¿podríamos decir entonces que piensa como debería pensar conforme a ciertas reglas de racionalidad? Yo no estaría muy seguro. Por eso que en la historia de la lógica o en la lógica misma hay una serie de formas de razonamientos, entre comillas, que aparentemente son lógicos, pero resulta que son falsos, las falacias, por ejemplo. Entonces, dicho lo cual, en nuestra descripción de los paradigmas vamos a fundamentar, vamos a elaborar también una suerte de valoración. Vamos a valorar dentro de esa descripción cuál es el mejor régimen político y por qué. ¿Y qué es lo que dicen los antiguos sobre eso? ¿Qué dicen los modernos? ¿Qué dice el paradigma dialéctico sobre eso? Por eso yo creo que la pregunta que quizás se plantea y que se va a tratar de contestar, por lo menos de manera muy sencilla, ¿de qué política se está hablando cuando nosotros nos preguntamos en el paradigma clásico, el paradigma moderno? ¿De qué política? ¿Por qué? Porque mirando todo el gran panorama histórico, no hay una ciencia política. ¿Cómo podría haber una matemática? Y aún ahí uno discutiría un poco. Pero las ciencias formales y quizás las ciencias empíricas
tendrían mucho más en ese sentido una suerte de universalidad. De ahí viene la gran pregunta que va a ser y la búsqueda de Descartes. Pero de cualquier manera, ¿de qué política se está hablando? Entonces, la primera respuesta inmediata que nosotros debemos sugerir aquí es que no hay una ciencia política, sino por lo menos hay dos o tres modos de hacerla o cómo se debe hacerla. Y ahí surgen los paradigmas. Y ese es un poco el conflicto que nosotros vemos de manera diaria. No estoy sugiriendo que los actores políticos tienen conciencia de estos paradigmas, pero sí que actúan conscientemente, algunos, conscientemente algunos, inconscientemente los más, de ciertos modos de hacer política. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que afirmar es que existe más de una ciencia política. Y ahí ya incluso la palabra ciencia habría que matizar. ¿Qué significa? Es lo mismo esta ciencia política que una ciencia, la química, por ejemplo, y ahí habría realmente muchas diferencias. Pero remontándonos al inicio, es interesante en un diálogo donde se habla mucho del lenguaje del sofista Gorgias, donde Sócrates está hablando poco de la cuestión del lenguaje, de la ambigüedad del lenguaje, etc. Y en última, llegado un momento, Gorgias se cansa de las preguntas y repregunta de Sócrates. Y entonces le dice, bueno, Sócrates, después de todo esto hay demasiadas pretensiones que estamos, pero ¿cuál es realmente el camino que tenemos que seguir? ¿Cuál es? Después de todo esta babel de discusiones, ¿qué tenemos que seguir? Y Sócrates precisamente le dice, bueno, yo creo que la pregunta fundamental es la de cuál es el camino de la vida. Noten aquí un punto. Gorgias está ansioso de tener una respuesta de cuál es el camino y la respuesta que le da Gorgias es de una pregunta. Yo creo que aquí hay un valor enormemente pedagógico y que está en los diálogos de Platón. En los diálogos de Platón no hay una solución a los problemas que plantea, por lo menos no hay una solución definitiva. La conversación continúa hasta nosotros. Pero sí existe un refinamiento del planteamiento de las preguntas. Es decir, lo propio del sabio es saber preguntar. Preguntar bien y pregunta el que sabe. Por eso uno de los moto, digamos, yo creo que la escuela Jerónimo de Hamburgo es la pregunta como forma suprema de sabiduría, que es lo que decía Heidegger. O sea, ¿por qué la gente realmente no tiene respuestas para sí? Porque no sabe preguntar, pregunta mal. ¿Y por qué pregunta mal? Porque no sabe. Entonces, para saber cómo preguntar, uno tiene que tener una actitud de humildad, de recibir lo que otros más avesados y más viejos han acumulado. Y uno recibe esa tradición a uno le informa, le da una forma. Y con lo que yo observo en la realidad y con ese bagaje que yo tengo, comienzo a hacer preguntas y intento que la respuesta que se me ofrece es o que yo puedo descubrir, es la mía, que yo tomo propiedad, es de mi propiedad, no es algo que la autoridad me ha dicho que yo tenga que pensar. La autoridad, si se quiere decir, si quiere dar esa palabra, es la que me debe pasar esa tradición y yo con eso formulo una mejor pregunta y yo elijo con otros porque hay una socialización de la razón. Y esto podemos unirlo a algo que ya había referido anteriormente, que una vida sin examen no es digna de ser vivida. Es decir, eso es muy, muy socrático también, que es, yo diría, muy humano.
Así que vale la pena vivir una vida sin sentido. Yo creo que no. Si ustedes relacionan esto a lo que ocurre en el siglo XX, no digo ya nuestro siglo, la expresión utilizada por Albert Camus, aquel premio Nobel del año 1957, el autor del extranjero, cuando dice, no en el extranjero, pero creo que lo dice en el mito de Sísifo, ¿verdad? El problema filosófico más importante es el problema del suicidio, que es, realmente es, uno dice, bueno, es muy depresivo, una expresión muy pesimista, pero lo que está planteando es la confrontación de un yo ante un universo que parece no inteligible, no se entiende, es absurdo. Y si es absurdo, acá vale el planteamiento de si la vida tiene o no sentido. Entonces, el problema del suicidio como una liberación o no ocupa el primer lugar. El problema quizás es el sentido propio de una existencia. Entonces, las razones de que nosotros buscamos en esa vida es la que tendríamos que traerlas a la luz. Es un poco la labor de la filosofía, que somos todos los filósofos, de descubrir lo que ya está ahí como oculto en la realidad o semioculto. Pero en la política, si ustedes se fijan en este slide, es un saber no solamente como yo entiendo las cosas, como si fuera que yo me pongo afuera de la realidad, como que observo una planta y cómo se transforman los colores de las hojas del árbol y entonces las describo. Con la política no ocurre eso. Con la política sí, yo me puedo poner como espectador, pero un espectador no es realmente alguien que está divorciado del espectáculo. Yo puedo decir, bueno, no participo en las elecciones, pero a mí me afecta quién es elegido, de alguna manera o de otra. Por lo tanto, es saber qué hacer y cómo hacer. Es una cuestión práctica. Los que van a jugar el partido político, por supuesto que les afecta, a lo mejor de manera inmediata, más rápida, pero a todos, los espectadores también. ¿Por qué? Porque el próximo partido le van a cobrar la entrada más cara. Por lo tanto, nadie está exento de esa realidad, nadie está fuera de esa realidad. Hay una suerte de naturaleza política, eso es lo que va a decir Aristóteles. No es algo, una estructura fuera de nosotros mismos, somos nosotros mismos como seres comunitarios, si quisiéramos utilizar esa palabra. Bueno, y voy a comenzar con los paradigmas, después voy a hacer un pequeño paréntesis y continuamos la segunda parte y si el tiempo es escaso, quizás una tercera parte. De cualquier manera, comienzo con la palabra paradigma. La palabra paradigma es una palabra griega que de manera sintética uno puede traducir de una manera quizás no estrictamente fiel, pero es un poco un modelo de la realidad. Ahora, el modelo de realidad no quiere decir divorciado de la realidad. El modelo de realidad en el sentido griego platónico, Platón usa un poco, es decir, bueno, hay una imaginación mía que necesita para explicar lo que ocurre a mi alrededor, reflejar, visualizar esa realidad en un papiro, en el papel. Entonces yo uso ahí un saber que no es estrictamente racional, no es yo como actúa, sino es mi poder creativo. Es esa razón poética que van a decir los antiguos. Entonces, lo que yo hago es represento algo, visualizo algo,
que en la riqueza de ese arte que yo he creado, eso refleja la realidad. Eso es la realidad. El mundo antiguo, y Platón lo utiliza esto, y nosotros utilizamos de manera parecida. Platón con eso quiere explicar un poco qué es la realidad. Y puede decir él, bueno, expresa esa en la línea divisoria entre las apariencias y las ideas, o se refiere a la metáfora del mito de la caverna. El mito de la caverna, que significa muchas cosas, es la educación, pero también qué significa la realidad. Entonces, cuando uno en su memoria, porque ha visto el relato de Platón y representado el mito de la caverna, inmediatamente eso estimula el pensamiento. Es decir, como que la representación y la visualización mueve la memoria. Y al mover como la memoria, el ser humano comienza a pensar de qué es lo que significa todo esto. Entonces, en ese modelo está un poco la realidad. Así es la realidad, dice Platón. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuáles son esos modelos de pensamiento político, de qué es la política, qué debe ser la política, estamos pensando un poco como Platón, tomar el papel, dibujar, hacer el dibujo de lo que nosotros queremos expresar con la palabra. Porque en ese dibujo está un poco el arte que va a representar la realidad. Y entonces uno diría así, el esquema. Pero el esquema no en un sentido negativo como algo abstracto, el esquema como una forma en que yo pueda conocer visualmente. Esa idea, con matices, no quiero entrar aquí en demasiadas profundidades porque no corresponde al tema. Un filósofo americano, un filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn, en 1962, formula en la historia de la filosofía de la ciencia su visión de la ciencia. Y repito, la hace en la evolución de la ciencia, no estrictamente de la evolución de la política, pero como la política es una ciencia, o es una ciencia, o son ciencias en plural, se puede, yo creo que, aplicar de manera legítima. Pero fundamentalmente lo que Kuhn dice es que ese modelo que representa una forma de hacer política no obedece estrictamente a cómo uno piensa. Y después uno encuentra una evidencia diferente y cambia la manera de pensar. No necesariamente. A veces los giros son de tal manera súbitos, repentinos, que la ciencia que era en un momento histórico normal, en el siguiente ya no lo es. Hay un nuevo paradigma. Debido a que muchos elementos, la mayoría de ellos, de cierta historicidad, históricos, pueden ser emocionales, pueden ser económicos, giros históricos repentinos, giros teológicos, que cambian la manera de un paradigma científico. Entonces, como que la historia va moviéndose lentamente, tejiendo las libertades humanas, los hombres van proponiendo hipótesis, modelos de pensamiento, de cómo se entiende la realidad, y después súbitamente cambian. Y a veces cambian e inmediatamente uno sabe por qué, pero ya se encuentra en otro paradigma. Tanto el otro paradigma que uno se encuentra un poco desorientado. Y entonces, con eso va explicando por qué hay superaciones dentro del campo de la ciencia. Y no es tanto como la línea, digamos, de experimentación racional que se creía. Por lo tanto, es una forma, yo diría, externa a la ciencia, el cambio que la ciencia tiene.
Nosotros podríamos decir lo mismo, es decir, externa a la política, los cambios en los modelos políticos han tenido, posiblemente. ¿Cuáles son esos factores? ¿Por qué? Bueno, eso es todo un proceso de historia de la filosofía política. Y un punto más, y yo creo que es interesante, aunque puede ser muy discutible, es muy discutido, esos paradigmas son inconmensurables. La inconmensurabilidad yo creo que es clave. Significa que los paradigmas se explican bien dentro de los paradigmas. Es imposible para alguien fuera de ese paradigma entender lo que hay dentro del otro paradigma. ¿Por qué? Porque los presupuestos de cada paradigma son estrictamente, están imbricados en la lógica de la realidad de cada paradigma. Alguien que como principio sostiene que la razón humana es simplemente un figmento y el hombre es un caos de pasiones, no puede entender un paradigma estrictamente racionalista. Es imposible. ¿Por qué? Porque su visión de la racionalidad o de la no racionalidad es inconmensurable con alguien que dice, no, la racionalidad es todo. Es decir, ahí hay un abismo, digamos. Pero dejemos, yo creo que eso es importante, porque entonces esto nos puede dar un lugar a la explicación de cómo nos encontramos hoy en el debate político. La gente no se escucha, dice mucha gente. Por supuesto, porque muchas veces utilizamos conceptos, ideas, juicios que en sí mismos son inconmensurables. Tienen sentido solamente dentro de una lógica interna de una cosmovisión. Entonces, si esto es así, nosotros tenemos que ver cuáles son esos paradigmas que han influido en la historia de Occidente, y no solamente de Occidente. Hoy día los paradigmas han penetrado Oriente y todo tipo de cultura. Lo primero que uno puede decir es que para entender habría que también dar una noción estándar, digamos, de la política, que es una labor, una cosa, una actividad de seres humanos, que no hay política de los animales. Esto no es una cuestión peyorativa, sino son hechos, es una descripción. Tampoco existe política de ángeles. Es una cuestión humana. Los hombres necesitan convivir porque son, por naturaleza, políticos. Deben organizarse. La manera como se organiza está de acuerdo con ciertos principios. Los principios afectan la moralidad, la estética, todo. Entonces, yo creo que en última instancia es como yo pongo ahí la imagen de una orquesta. Yo tengo la partitura, el director dirige, él sabe los tiempos, él conoce, o se supone que conoce. Tiene oído para los sonidos, tiene oído para el tipo de instrumentos. Cada uno de los integrantes de la orquesta sabe cuándo entrar, cuándo salir, qué sonido dar a cada nota. Y todo el conjunto, si realmente está bien ensamblado, hay una armonía. ¿Y cuál sería el fruto? Una sinfonía. Por lo tanto, en la realidad política también la analogía es legítima. Es decir, hay una partitura, hay una forma en que se dirige la orquesta. Puede ser el rey, puede ser una monarquía, puede ser una democracia, puede ser una aristocracia, pero tiene que haber una armonía. Quizás el término no sería tan legítimo utilizar en política. Uno puede decir, bueno, es el bienestar general, es el bien común, pero no se puede evitar que tiene que haber una interrelación de los actores políticos. Entonces, lo que vamos a ver es cómo van cambiando, digamos, esas partituras, cómo esos actores políticos
han utilizado esas partituras para tener diversas orquestas, es una cuestión ya de historia de las ideas. Lo primero, y luego de este primer paradigma voy a hacer un pequeño alto, pequeño descanso para seguir en los otros paradigmas. El primer paradigma es el paradigma clásico, paradigma que comienza con los griegos, Platón y Aristóteles. Quizás Sócrates no es un teórico de la política, es más bien un fundador de la ética, toca temas políticos, por supuesto, pero al que le debemos una formulación muy clara de la política es a Platón en su República, que es una lectura obligada para cualquiera que pueda entender no solamente algo de la política, algo de la realidad. Sin Platón no se entiende nada. Y eso es una afirmación, yo creo, certera. Es lo que diría, lo que repetía Alfred North Whitehead, el gran filósofo americano. Toda la historia de Occidente no es simplemente una serie de citas al pie de página de la historia, comparado con lo que ha dicho o lo que está en la República de Platón. Por lo tanto, Platón, Aristóteles. Luego los clásicos, yo diría los clásicos como herederos de ese legado en la Edad Media. Aunque en la Edad Media se va a matizar mucho, pero se va a mantener digamos, en esencia el modo o el paradigma clásico. Hablamos un poco de Santo Tomás, su visión de la monarquía, su visión de la política, y a San Agustín. Y por supuesto, entre los romanos, Cicerón, quizás Séneca también da unas intuiciones interesantes, todas dentro del mismo modelo, con matices diferentes o singularidades diferentes, pero el modelo no, el paradigma se mantenía, se ha mantenido. ¿Cómo ven estos, digamos, estos actores la política como una ciencia práctica? Esto es importante. Importante porque la política no, de nuevo, incluso el espectador es alguien que actúa y es afectado. Es decir, fatalmente somos políticos porque tenemos que, porque es una cuestión de actuar. Y actuamos, ¿por qué? Porque hay un deseo, y el deseo es de felicidad, y la felicidad no puede estar divorciada, no solamente de mi conducta personal, sino de lo social. Por lo tanto, la política es la que hace bueno al ser humano de muchas maneras. No es como un ideal distinto de mí, que yo tengo que entender y al cual tengo que llegar. Yo me hago, actualizo con mi propia vida ese ideal. Y por supuesto, hay la realidad es en sí misma buena. Por eso dice Aristóteles, hay un asombro a esa realidad. Se me asombra. Él no dice la realidad, yo la tengo miedo. No hay un temor, hay un asombro. Por lo tanto, hay una hipótesis, esa realidad puede ser conocida. Entonces hay una inteligibilidad de esa realidad. Ahora, si eso es un poco la política a grandes rasgos, ¿cuál sería el método? ¿Cómo yo realmente logro de manera razonable esa felicidad de que hablamos o esa justicia? El método, dice Aristóteles, es la tópica. La política se actúa en el caso concreto, en la realidad concreta diaria. Es decir, yo puedo tener un principio. El principio se puede aplicar a varios sujetos, a varios individuos. Pero la respuesta del individuo A puede ser ligeramente distinta, aunque quizás no contradictoria con el ciudadano B o el ciudadano C. Es decir, mi visión de cuál es el mejor régimen de gobierno, aplicado los principios de que yo tengo que perseguir el bien y evitar el mal,
puede llegarme a mí a la conclusión, en el contexto en el que vive, que el mejor sistema es la democracia. Mi vecino dice que es la monarquía, el otro dice que es la aristocracia. ¿Quiere decir eso? Que el tópico, el lugar, el topos, dieron una conclusión ligeramente distinta, pero ninguno de los tres está negando el principio de la moralidad en el acto de actualizar ese deseo que tengo de plenitud en la realidad política. Ahora bien, también habría que agregar, en encontrar esa solución concreta, ese principio que habíamos hablado, yo tengo que debatir, yo tengo que discernir, yo tengo que confrontar. Por lo tanto, en el debate, decir, bueno, es la democracia el mejor sistema de gobierno, y yo digo por esto y por aquello, pero lo descubro en la confrontación, en el diálogo. Ese logos recíproco, social, que es el diálogo. Por lo tanto, esa política exige deliberación, es deliberativa. Si no va a venir por una imposición, es deliberativa. Y donde en esa deliberación yo tengo que persuadir, mover las voluntades de los otros. Y al mover, yo tengo que apelar a algo que va a estar muy relacionado con la política. Aristóteles dice la retórica y la racionalidad. Por eso el cómo hablar, el saber persuadir. No estamos diciendo ahí que es una persuasión falsa. Eso es una desvirtuación de la verdadera retórica. Es como la política en el conflicto de pareceres. Uno tiene que persuadir de que la manera de actuar que él está proponiendo es mejor que la otra. Tiene que tener cierta fuerza emocional, no solamente lógica, emocional. El patos, dice Aristóteles, no solamente el logos. Tengo que movilizar deseos. Ahora, evidentemente, él no está refiriendo a una digamos, a una dialéctica manejada por lo que nosotros podemos llamar marketing, cuestiones que es completamente ajena de la división de la política. Otro punto. La felicidad viene a ser un poco el norte. No quiero entrar mucho en este tema porque para eso tenemos la otra presentación sobre la felicidad, que es vivir y obrar bien. ¿Hasta cuál? A que nos dé satisfacción, plenitud, lo que la gente desea. Y yo creo que el punto 7 es importante. Importante porque en el paradigma clásico hay una implícita, hay una suerte de, una suerte de objetividad, no de objetivismo. ¿Cuál es la diferencia? Objetividad significa que el objeto que tengo enfrente no me afecte. Y el objeto que tengo enfrente es verdadero independientemente de mis afectos. Esa objetividad se podría dar quizás en la matemática. En la política no se puede dar. Eso sería un objetivismo. La objetividad es una relación que yo tengo con la realidad, con el bien, con las virtudes, con los valores. Por lo tanto, una cosa es buena y es deseada. Una cosa, perdón, no es buena porque es deseada, sino que es deseada porque es buena, pero es buena para mí. Ahora, si mi condición es la misma condición de todos los seres humanos, esa cosa que es deseada y es deseada porque es buena para todos. Tiene un sentido de universalidad. Es decir, todos vemos la misma realidad, apreciamos, todos tenemos el mismo deseo.
Eso no quiere decir que todos podemos en nuestra peregrinación vislumbrar todo esa gama de realidades que pueden culminar en mi deseo. Y yo creo que con eso, ahí me salté un pequeño punto. Eso yo creo que es un poco a grandes rasgos el paradigma clásico. No quiero profundizar más en esto porque lo haremos al final con la descripción de la República Liberal Democrática. Pero básicamente el paradigma clásico parte de la presunción o de la pretensión de que hay una realidad. La realidad me muestra lo mismo que a todos. No quiere decir que todos profundicemos esas facetas de la realidad. Va a depender mucho de la forma en que nosotros caminemos y escrutamos esa realidad. Pero el principio es que hay ese deseo en todos. Y en última instancia, cuando construimos esa realidad política, vamos a construir de manera ligeramente diferente, aunque sin negar ese deseo. Por eso van a ver, y eso sería ya más adelante, que en las concepciones políticas propuestas en la antigüedad clásica, Platón y Aristóteles, siempre hay una suerte de pluralismo de formas. En ninguno de ellos se afirma que esta forma es la mejor para un régimen político. Bueno, la democracia es lo mejor, la dictadura es lo mejor, la aristocracia es lo mejor en ningún caso. Siempre hay formas puras, como dicen ellos, o éticas, formas impuras, y cómo fluctúan cada una de ellas. Algunas quizás son mejores que otras, pero va a depender mucho de las circunstancias. Es decir, no hay nada dogmáticos en la tópica, sino que hay cuando uno llega a cómo va a definir realmente en una institución concreta un principio, y eso varía y tiene mucho que ver ahí el carácter de esa gente, el problema histórico que están atravesando, hasta el clima, hasta la forma de ser, etc. Entonces, pero en última instancia, si hay un principio, eso se va a ver más contrastando con el paradigma de la modernidad, es que la política y la ética están como relacionadas, porque si la ética es ese ethos, esa capacidad que yo tengo de ser propiamente ser humano, y de lograr el bien, la política es la forma en que yo plasmo eso en una racionalidad, en una comunidad social, de la cual yo no puedo no pertenecer. Si lo hago, soy como una anacoreta, un solitario, o soy una bestia que no necesito. Es decir, estoy ahí y ahí me realizo. Por lo tanto, hay una íntima relación y las estructuras tienen que obedecer a esa condición propiamente mía, que es la condición propiamente ética. Es decir, el ser humano es ontológicamente con esa eticidad, que por supuesto supone que uno tenga que elegir. Y uno elige, insisto, con la deliberación. Bueno, yo creo que aquí voy a parar este tema y seguiremos luego de unos minutos con los otros paradigmas. Muchas gracias.